Toda la revelación que tú vas a decir, gracias por bendecirnos de esta manera. Te pido que cada persona que escuche esta palabra sea transformada, Señor. No solo en su capacidad de tener una relación contigo, sino que también en poder aplicar y vivir esta palabra, Señor mío. Así que te damos gracias por lo que vas a hacer y te pedimos la bendición del cielo para que podamos realmente plasmar lo que tú quisiste decir con todas estas revelaciones, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a hablar del reino de Dios. ¿Ya? Es un tema que estoy tratando de hace he hablado de, ¿no es cierto?, que teníamos que predicar este evangelio del reino en todo el mundo, la palabra que está en Mateo 24:14. Y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, dice la palabra. Entonces, esta semana yo el lunes le pedí, Señor, enséñame nuevas cosas. Y realmente el Señor me empezó a enseñar cómo vivir en el reino. Porque si nos dice que debemos predicar el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, no podemos predicar el evangelio del reino si no lo vivimos, si no vivimos en ese reino. Entonces, ese fue el tema de esta semana, sin que yo lo buscara, hermano. Les prometo, yo le dije, Señor, enséñame. Y Él empezó a mostrarme, palabra tras palabra, que me llevaba a vivir en el reino, a entender cómo se vive en el reino. Porque Él nos dice, ¿no es cierto? Jesucristo dice, yo no soy del mundo como ellos no son del mundo. Y si no somos del mundo es porque somos del reino de Dios. No es que somos alienígenas, ni de Marte, ni marcianos, nada de eso, sino que somos del reino de Dios. Por lo tanto, si estamos, y dice, y no los saques del mundo, pero apártalos del mal. Pero si estamos aquí es para mostrar cómo se vive en el reino de Dios, y eso también hizo Jesucristo. Él vivía, ¿no es cierto?, pendiente de lo que decía el Padre, por lo tanto era como un espejo del reino en los cielos. Todo lo que hacía el Padre lo hacía acá. Entonces nos mostró que nuestro objetivo no es solo ser cristiano, ni portarse bien y tratar de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice, sino que vivir en el reino y mostrar ese reino aquí en esta tierra. ¿Amén? ¿Entienden o no? Es vivir de verdad en el reino. Eso fue lo que Jesucristo, y por eso Él murió y vino a estar con nosotros y nos mostró cómo se vive en el reino. Cómo vivió Él, cómo vivió conectado con el reino y hizo solamente lo que Dios Padre le decía. Y eso tenemos que hacer nosotros para poder vivir en el reino. Entonces quiero que vayamos a Romanos 12:2, que es una palabra muy conocida, pero tiene ciertas cosas que nosotros hoy día estamos entendiendo mejor para acercarnos más a lo que Dios quiere. ¿Ya? 12:2. No vamos a leer el 1 porque en realidad es tan importante como el 2 y el 3, pero para lo que quiero hablar vamos a leer el 2 nomás. ¿Ya? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es que debemos transformar. Dice que no nos conformemos a lo que hace el mundo, sino que seamos transformados. Entonces para vivir en el reino yo debo ser transformado, porque aquí dice transfigurado. Esa es la palabra que usa esto y la traducen como transformado, pero es transfigurado. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Pero el entendimiento, esta palabra que usa entendimiento, significa la facultad de percibir las cosas divinas, la capacidad de la verdad espiritual, los poderes superiores del alma. Porque nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y tenemos esa capacidad de poder, ¿no es cierto?,
razonar en el sentido estricto de lo que significa vivir en el reino de los cielos. Fuimos preparados para vivir comunicados y sentir, escuchar y hablar lo que el reino de Dios es y vivir en él espiritualmente, ¿cierto? Entonces, para que comprobéis, y cuando dice comprobéis, para que prueben, esa es la palabra, probar, aprobar, examinar, esa es la palabra, ¿ya? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la medida que nosotros cambiamos nuestro entendimiento, entendemos lo que significa vivir en el reino, nosotros podemos probar, vivir, examinar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivimos en esa buena voluntad. Pero cuando entendemos y tenemos esta comunicación absoluta como tenía Cristo, de eso se trata esta renovación que dice en Romanos 12:2, que era lo que hacía Pablo. Pablo estaba todo el tiempo comunicado y él no vivía ya, sino que vivía Cristo, o sea, Cristo había sido formado en él, ¿cierto? Y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando habla de arrepentirse, es cambiar de mente, es cambiar tu entendimiento. Cuando yo me arrepiento, no solo no hago más pecado, sino que cambio de manera de ser completamente contrario a lo que yo era. Por lo tanto, es empezar a vivir, ¿no es cierto?, en el reino. Y por eso dice arrepentido, porque el reino de Dios está a la mano, como dicen los ingleses, que es más fácil, ¿no es cierto?, o que está aquí, como dice la traducción de esta palabra. No sé si me entienden. O sea, vivir en el reino, el arrepentirse significa que yo empiezo a vivir de acuerdo a lo que se vive en el reino de Dios. No es solamente que yo me arrepiento de mis pecados, igual Señor, perdona que otra vez lo embarré y después me voy y sigo haciendo lo mismo. No, uno cambia y empieza a vivir en justicia o rectitud, como dice Pablo, ¿cierto? Irreprochables, irreprensibles. Y eso te hace vivir en el reino de Dios. ¿Están entendiendo, no? Está cambiando lo que ustedes creen, ¿no es cierto? Entonces, Lucas 11:20, voy a ir leyendo, mejor que no lo busquen, porque son palabras así, un solo versículo. Y mira lo que dice aquí Dios, dice Jesucristo. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros cuando vivimos en el reino, vivimos en un mundo superior al de la tierra, que es inferior, por supuesto, porque el reino de Dios es superior al reino de Dios. Entonces, cuando yo echo fuera a los demonios, porque este reino, traigo ese reino que es superior al reino de acá, al mundo, ¿no es cierto? Y por supuesto los demonios se tienen que ir, porque en el reino de Dios no hay demonios, entonces tienen que salir de la persona, tienen que huir. Y por eso dice que yo, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, eso demuestra que el reino está aquí, que estamos en el reino de Dios, que estamos viviendo en el reino de Dios, que tenemos el poder del reino de Dios. Y el reino de Dios funciona absolutamente diferente. Sus leyes son totalmente diferentes a las del mundo. Por ejemplo, si tú tienes un permiso, voy a poner un ejemplo bien extremo, pero si tú tienes permiso para portar armas, como tiene un carabinero, por ejemplo, y ese carabinero se va de vacaciones a Argentina, no puede portar el arma porque lo van a meter preso, porque las leyes de allá no funcionan, las leyes de acá no funcionan allá, ¿me entiendes? Es lo mismo nosotros. Si nosotros vivimos en el reino de los cielos, no podemos vivir en las leyes del mundo, tenemos que vivir en las leyes del reino de Dios, porque entonces vivimos en el reino de Dios, porque si no pasamos presos nomás. Si yo cometo pecados, si sigo haciendo lo que hacía antes, que si me interesa más el mundo, no estoy viviendo en el reino de Dios, no voy a poder vivir en el reino de Dios y no voy a tener el poder que necesita, no voy a tener la gloria de Dios, no voy a tener nada de lo que significa vivir en el reino de Dios. Como mostró Jesucristo cuando vino a esta tierra. ¿Están entendiendo, no? Entonces, y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Entonces, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comida y bebida es lo que nosotros recibimos acá. ¿Ya? Comemos y bebemos. Pero Él dice, eso no es parte del reino de Dios. No significa que no vamos a comer y no vamos a beber más porque nos morimos. Por eso dice que no nos saque del mundo. Pero para vivir en el reino de Dios yo debo vivir en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ya? Y cuando digo paz, es porque Cristo vive en nosotros. Porque Cristo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando Cristo está en mí, yo estoy viviendo en paz. Acuérdense, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Ahora, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Ustedes no vivan en el mundo, porque ahí hay aflicción. Ustedes van a tener paz. ¿Cuándo? Cuando viven en el reino. Porque estoy yo en ustedes. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, no? Después, voy a repetir hartas veces, ¿me están entendiendo? Porque quiero que me entiendan esto, porque esto es vivir el Evangelio. Es vivir en su reino. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Bueno, cuando dice gozo, el gozo, mire, vayamos un poquito, si vayamos a Juan 15. Juan 15, lo del gozo, que explica un poco lo que significa vivir en gozo. 15:7 dice, si permanecéis en mí, está hablando de Jesucristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis, y escuchen esto, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando yo permanezco en Él, vivo en su amor, porque hago bien las cosas, porque vivo santamente, como decía Juan Eduardo, ¿cierto? Permanecemos sin pecado porque guardamos sus mandamientos, entonces pedimos todo lo que queramos y será hecho. ¿Para qué? Para que mi gozo sea cumplido y el gozo de Dios es cumplido. Dice, el amor, como yo he guardado los mandamientos, en estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice Jesucristo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando yo tengo a Cristo, hago las cosas con justicia o rectitud, yo vivo en gozo. Porque todo lo que pido, y yo vivo en su voluntad, por supuesto, de acuerdo a su voluntad, pero permanezco en su amor. Y no hay mayor amor que ese. Por lo tanto, no hay nadie que me pueda sacar del gozo, porque nadie me puede quitar ese amor, porque está en mí. ¿Están entendiendo? Nadie me puede quitar ese amor. Cuando yo vivo en ese gozo, cuando yo vivo en ese amor, cuando yo vivo en el reino de Dios, no hay nadie que te pueda sacar de ahí, del amor de Dios. Y eso significa la palabra que nadie nos puede sacar de su amor, ni muerte, ni demonios, nada nos puede apartar de su amor, que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿entendieron? Paz, lo que significaba paz, lo que era gozo, y lo que es justicia. La justicia o la rectitud la pone el Espíritu Santo con su poder, ¿cierto? Pero hay dos cosas que dice Pablo. En Efesios dice 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, lo podemos entristecer. Eso es contristar. ¿Ya? Podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Con qué lo entristecemos? Con el cual fuiste sellado. No contristéis, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo y gritería, maledicencia, toda malicia. O sea, el pecado lo hace entristecer al Espíritu Santo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, si tú pecas y sigues pecando, se entristece tu Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces ya no hay gozo, ni en ti, ni menos en el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que buscar la santidad. Y eso lo pone Él mismo, porque es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Pero tenemos que someternos al Espíritu Santo, porque si yo someto al Espíritu Santo lo voy a entristecer, porque mi carne, si somete al Espíritu Santo, va a pecar. ¿Entiendes? Entonces, para vivir en el reino yo tengo que someterme completamente al Espíritu Santo como hacía Jesucristo. Y para eso Jesucristo el Padre envió la promesa que es el Espíritu Santo. Y la otra cosa que está en 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Y aquí es un poco más complicado. ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? ¿Cómo apagamos el Espíritu Santo? Es cuando nosotros no vamos a pasar tiempo con nuestro Espíritu Santo. Porque ese es el aceite que nos enciende y que enciende, ¿no es cierto?, que nos mantiene encendidos. Si yo no voy a estar con el Espíritu Santo, se termina el aceite y el Espíritu Santo se apaga en mí, porque yo no voy a estar con Él. ¿Me entiende? Como hacían, ¿no es cierto?, las insensatas, las vírgenes insensatas que no llevaron aceite y quedaron afuera de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque no tenían Espíritu Santo, porque se apagó la lámpara, que era el Espíritu Santo, y el aceite es con que encendía. Entonces, si yo no paso tiempo con el Señor, que es lo más importante de mi vida, porque es el amor más grande de mi vida, porque es el primer mandamiento que Él nos dice para vivir en su reino, este Espíritu Santo se apaga. Y se apaga, hermanos míos, porque así lo dice la palabra. Fíjense que cuando Él se bautiza, viene y se posa el Espíritu Santo como paloma. ¿Se acuerdan, no? Se posa y dice, en Juan dice que permanece. Cuando el Señor decidió destruir por primera vez y última el mundo, ¿no es cierto?, y todos los que estaban habitantes, y hizo el tremendo diluvio, y le avisó a Noé, ¿no es cierto?, para que hiciera un arca, y Noé hizo su arca y después se inundó, murieron todos, menos su familia y los animales que se subieron al arca. Él, cuando terminó este diluvio, mandó una paloma. Y la paloma, la primera vez que salió, volvió sin nada. Después la segunda semana, después de una semana la volvió a mandar, cada 7 días la mandaba, y vuelve la paloma con una ramita de olivo. ¿Se dan cuenta? La paloma es del Espíritu Santo. Y la ramita de olivo, ¿qué es lo que es? ¿Qué se saca del olivo? El aceite. Esa es la indicación que la tierra ya está ordenada por el Espíritu Santo. Por eso vuelve con una ramita de olivo. Y esa es, escuchen esto, es el símbolo de paz del mundo. Esa palomita con la rama de olivo. ¿Y quién es el que pone la paz entonces en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Porque es en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Es tan importante entender que el aceite y la presencia del Espíritu Santo van juntas, absolutamente. Es la unción. Y si no tenemos esa unción, y si no la cargamos, o sea, no nos vamos a tomar ese aceite para que el Espíritu Santo se mantenga con todo su poder, se apaga. Lo apagamos nosotros. No Él no se apaga, pero nosotros nos apagamos, porque no tenemos esa relación íntima con Él. Y por eso Jesucristo dice, en Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es que es tan importante nacer de nuevo. Porque si tú no naces de nuevo, no lo puedes ver el reino de Dios. Y eso significa que no podemos entrar en contacto con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Porque Él está en el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos entrada al lugar santísimo que está en los lugares celestiales y podemos tener este contacto físico porque Él nos da esa entrada por su sangre, Jesucristo. Entonces, la palabra dice, cuando tú naces de nuevo, nos pone su simiente
que tiene todos los sentidos preparados para ver, sentir, escuchar y percibir el reino de Dios. Y a los que están en el reino de Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y a Dios Padre. ¿Cierto, no? Me dicen que sí, pero están medio... Pero entienden, ¿no? Sí. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque cuando yo nazco de nuevo, el Señor me transforma, cambia mi corazón, ¿no es cierto? Cambia mi corazón, cambia mi espíritu, pone su espíritu y nos hace caminar en su reino. Porque la única manera de caminar en la rectitud es a través de caminar en su reino, porque aquí afuera, en el mundo, nos caemos, porque es la carne. Si yo vivo en el Espíritu, estoy viviendo en el reino, por lo tanto no caigo, porque estoy viviendo en el Espíritu Santo. Estoy viviendo en el reino. Entonces en la advertencia contra la apostasía es eso. Cuando en Hebreos dice acerca de esto, 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, a pesar de que nosotros tenemos todo para comunicarnos con Dios, para vivir en el reino de Dios, no lo hacemos. Y no lo escuchamos y no vivimos con Él. Por eso dice, se han vuelto tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, o sea, ¿qué significa que yo lo escuche, que lo sienta, que lo vea? Que puedas entrar en el reino de Dios de esa manera, es que yo maduro, soy un maestro, puedo ser maestro de la palabra. Después de tanto tiempo dice, tenéis necesidad que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por lo tanto, si seguimos siendo niños, no podemos vivir en el reino de Dios porque estamos viviendo en el mundo todavía y nos caemos y seguimos siendo mundanos del mundo, ¿ya? Pero dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez se alcanza cuando yo vivo en el reino de Dios, cuando me comunico con el Espíritu Santo, cuando yo lo sé escuchar, porque dice, se han vuelto tardes para escuchar, pero aquí dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Son los sentidos, o sea, lo podemos ver, lo podemos escuchar, lo podemos palpar, lo podemos saborear, todo en el reino de Dios. Y dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ahí nosotros sabemos qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Recién ahí, cuando nosotros vivimos en el reino de los cielos, podemos discernir. Porque hay gente que no discierne nada. Díganme qué nos está pasando esto hoy día, que la gente cree que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No tienen discernimiento. Es tan simple como eso. Y rápidamente, como decía Juan Eduardo, hay iglesias cristianas que están justificando lo malo. ¿Por qué? Porque no están viviendo en esta comunión con Dios, no están viviendo en el reino de Dios. No tienen esta comunicación, por lo tanto no disciernen. No es que ellos... están traicionando a Cristo. No disciernen si no están viviendo el Evangelio. No lo pueden vivir si no viven en el reino, no viven en esta comunicación, no viven constantemente como vivió Cristo. Si por eso nos dice, yo los envío como yo fui enviado. Lo mismo que hice yo, ustedes lo pueden hacer y aún cosas mayores. ¿Quién hace eso? Nadie, pues. Muy poca gente. Hay excepciones, sí, en el mundo. Pero son excepciones cuando debiéramos ser todos. Si esto es para todos, no para mí, no, para todos ustedes. Y con ustedes son suficientes, son más de 12, estamos listos, cambiamos el mundo. Por eso cuando nosotros vamos al Señor, supongamos que nosotros también de repente nos enojamos, sufrimos, ¿cierto? Tenemos problemas de repente en el mundo, pero vamos al Señor y esa es la gracia de poder tener esta comunión con Dios. Cuando yo voy al Señor, dice, Jesucristo dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. O sea, Jesucristo eligió revelarse a nosotros. ¿Sí o no? Porque cuando Él quiere, ¿ya? Nosotros sí tenemos esto y por eso están aquí, cada uno de ustedes fue escogido por Dios, los trajo para que tuvieran esta revelación, ¿ya? Dice, venid a mí todos los que estás trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, cuando yo voy a donde Cristo y voy cansado y cargado y voy enojado, hay
hay un intercambio. Él me pasa todo lo que Él tiene y yo le paso mis cargas en el enojo y todo, y salgo bien, salgo contento, salgo con gozo, salgo renovado. Eso dice aquí. Es un intercambio, para eso pasamos tiempo. No siempre estamos enojados, pero cuando necesitamos eso, ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él restaura a la persona para que podamos seguir viviendo en el reino de Dios y mostrando el reino de Dios. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, ese es fundamental. Porque si no somos así, entonces yo cuando tengo un detallito todos los días, yo voy en la mañana y salgo pleno. De verdad salgo pleno, porque le entrego lo que haya pasado, incluso en la noche, si soñé algo, se lo entrego al Señor. Y Él me pasa lo suyo. Hay un intercambio. Y entonces me deja apto para seguir viviendo en el reino de Dios, con alegría, con gozo, con paz, en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, no? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces Él me paga y dice, no te preocupes, yo llevo tu carga, enchúcate conmigo. Mi carga es liviana y mi carga es ligera y fácil. Entonces uno sale, cuando va con un tremendo problema, sale sin problema. Porque cuando tú te encuentras con el dueño de todo, con el rey de lo imposible, no hay problema grande. Cuando tú entras en su presencia, se acabó el problema. ¿Entienden o no? Y eso es vivir en su reino. Porque uno sale a derramar su reino, lleno de aceite, lleno de unción, lleno del Espíritu Santo, a derramar. Y las leyes del reino no son iguales acá. Mientras más yo conozco a Cristo, mientras más tengo de Él, más quiero de Él. Tengo más hambre. Mientras más como del reino de los cielos, más hambre tengo. No es como en el mundo que tú comes y te sacias. Aquí no es al revés. Las leyes del mundo son completamente diferentes a las leyes de los cielos. Y si no me creen, vamos a leer. No, todavía no. Vamos a Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, ¿qué nos devuelve el Señor? Porque todos pecaron, están destituidos de la gloria, pero ¿qué vino a devolvernos entonces? La gloria. Entonces, ahí yo me doy cuenta que mi relación con Cristo es lo más importante en mi vida. Porque si yo no estoy en esa relación, no tengo su gloria. ¿Y qué vine a hacer yo? A mostrar su gloria. A mostrar al Padre como Cristo vino a mostrar al Padre. ¿Sí o sí? ¿Ya? Entonces, ¿entienden o no? Él nos vino a devolver todo, incluso su gloria. Dice en Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Ahí está, nos está devolviendo su gloria. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo tengo la gloria de Dios, tú tienes la gloria de Dios, somos uno. Discernimos el bien, discernimos el mal, pensamos iguales. Porque tenemos un solo espíritu y ese espíritu siempre va a ponernos de acuerdo. Vamos a ser podemos ser una persona. Esta iglesia puede ser una sola persona, porque eso dice la palabra. Y como Dios dice, ¿y cómo? Y yo les he dado, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo y el Padre, está diciendo Jesucristo. Yo en ellos, Jesucristo en nosotros, y tú en mí, le dice a Dios Padre, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces la gente cree en Cristo porque se encuentra contigo y tú muestras a Cristo, no a la persona. Eso es, yo muestro a Cristo, Señor, háblale, y me voy, y lo dejo hablando con Cristo. Porque Cristo está en mí, entonces Él puede hacer eso. Porque yo vivo en el reino y traigo el reino, y el reino no puede existir sin el Rey, tiene que venir el Rey, tiene que venir Cristo. ¿Me entienden o no? Tiene que ser así. Y eso es vivir en el reino. Está bueno esto, ¿cierto? Nada de que ver varias veces, porque aquí trae muchas cosas, ¿ya? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Entonces el mundo cree y dice, conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, que tenemos el mismo gozo, el mismo poder.
la misma relación que tenía Cristo con el Padre. Exactamente lo mismo. Porque dice que tú los has amado a ellos como me has amado a mí. Y en el amor de Dios está todo. Somos hijos legítimos. Legítimos. Porque Dios nos pone su simiente. Es algo sobrenatural que nos hace hijos legítimos. No somos adoptados. Cuando tú naces de nuevo, tú naces por voluntad de que Dios te tenía planeado desde el principio. Somos un plan de Dios poderoso. Y Él va a hacer todo lo que está planeado. Pero nosotros tenemos que cooperar con eso. ¿Y cómo coopero? Pasando tiempo con Él, estando pendiente de este Espíritu Santo que está sobre mí para los demás, como estaba pendiente de Jesucristo, que lo tocaban y decía, de mí salió poder, porque Él estaba pendiente constantemente de su Espíritu Santo cuando actuaba. Y ese es nuestra manera de mostrar el reino, de estar pendiente del que maneja el reino, que es el Espíritu Santo en nosotros. Estamos terminando. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Como le dije, las reglas del reino de los cielos son totalmente diferentes a las nuestras. Y por ejemplo, un botón. Voy a leer, no voy a leer, voy a explicar nomás, ¿ya? Y después voy a leer lo que quiero puntualizar. En Marcos 6:37, el Señor, con 5 panes y 2 peces, alimentó a 5.000 personas. ¿Ya? Y cuando ellos estaban discutiendo cómo hacemos y cuánto necesitamos 200 denarios para alimentar estas 5.000 personas y no tenemos, dijo, a ver, vean cuánto ustedes, le dice, Señor, perdón, dice, ustedes los van a alimentar. Y dice, cuenten qué es lo que hay. Y entonces le ponen los 5 panes y los 2 panes, o sea, y los 2 peces. Entonces el Señor, lo que nos muestra el Señor, que en el reino de Dios, el almuerzo de una persona, de un niño, alcanza para 5.000 personas. Esa es la regla del reino de Dios. No hay límites. No hay límites. ¿Me entiendes? Con el almuerzo de uno, dio a 5.000 y no contaron ni los niños ni las mujeres. Eran muchos más, ¿cierto? Entonces, pero no solo eso, sino que sobraron 12 canastas llenas después de haber alimentado a los 5.000 personas. Y entonces el Señor le hace, vayan y recojan lo que sobró. Después, en el Marcos 8, viene la alimentación de los 4.000. 7 panes y unos pocos pececillos. Alimentaron a 4.000 personas. Y esto también. Y vuelven con 7 canastas. ¿Qué quiero decir yo con esto? Vamos a Marcos 8, 14, 21. Eso lo vamos a leer. Después de esta alimentación de los panes, hay una conversación. Los fariseos, entre medio, los fariseos le habían preguntado, Señor, haznos señales. Y le dijo, señales quiere esta. ¿Qué más? Pues alimenté, venía de caminar en el agua, alimentó 4.000, después 5.000, después 4.000. Entonces dijo, no van a tener señales, ¿ya? Entonces por eso dice esto. Marcos 8, 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Estaban preocupados que no habían traído pan, tenían un solo pan. Y se preocuparon. Y él les mandó diciendo, el Señor le dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Ya? ¿Entienden o no? Y después dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, la embarramos. Y el Señor, cuando lo escuchó, que estaban hablando del pan, que tenían un solo pan, le dijo, voy a hablarle algo parecido, dijo. Vamos a hablar el tema. Dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y Herodes. ¿Ya? A propósito de pan. Y lo que estaba diciendo, tengan cuidado con los religiosos y los políticos, porque Herodes representaba un político, el rey, ¿no es cierto? Esa es la levadura que te puede desviar del reino de Dios. ¿Ya? Eso es lo que quiso decir.
Y entonces discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, Señor, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Dice, aunque aún tienes endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y aquí les pregunto, cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. ¿Se dan cuenta? Las matemáticas en el reino de los cielos no funcionan como nosotros. Él tomó 5 panes y 2 peces, alimentó 5.000 y sobraron 12. Después toma 7 panes y unos pocos peces y sobran 7, sobran menos. Con menos alimentó más y sobraron más. ¿Se dan cuenta, no? Esas son las leyes de los cielos. No tienen límites. Y con un pan hubiera podido alimentar 10.000 de más o más. Entonces por eso dice, ¿por qué no entienden? Y les muestra esta matemática, que mientras menos pan usó, alimentó más y sobró más. Díganme ustedes, cuando nosotros hemos tenido, algunos de ustedes han tenido aflicción económica. Vamos a ponerlo bien mundano, aflicción económica. Y el Señor sobrenaturalmente le ha solucionado el problema. ¿Cierto o no? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me pasó, y varias veces. Ya. Después viene, al poco tiempo, algo parecido, otra aflicción. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Estamos confiados porque ya lo hizo? No, estamos de nuevo en aflicción. ¿Sí o no? ¿Les pasó a alguien eso? A mí me pasó. ¿Ya? ¿Sí o no? Y por eso le dice, ¿ustedes no entienden? O sea, si el Señor lo hace sobrenaturalmente, ¿no lo va a hacer de nuevo? Es que ahora tenemos un pan. Y por eso le hizo las matemáticas. Mira, con menos hicimos más. Y nos sobró más. Ese es el vivir en el reino del cielo. ¿Se dan cuenta, no? Y por eso yo les decía, la semana pasada o antepasada, que hablé del diezmo, que el 90% en tus manos es mucho más que el 100% en tus manos. Porque al tener el 90% estás entrando tu dinero al reino de Dios. Y si tú tienes el 100%, se lo estás entregando al mundo. Y en el reino de Dios, ese dinero puede multiplicarse. En tus manos se pierde. Se pierde. Porque esas son las leyes del mundo. Se pierden las cosas. Se botan. Se desperdician. El reino de Dios no desperdicia ninguno. Le dice, vayan y recojan lo que sobró. No hay desperdicio. Todo se va a usar. ¿Se dan cuenta, no? Eso es entender el reino de los cielos. No hay desperdicio. Qué bueno lo que dije al último, ¿eh? ¿Se dan cuenta, no? No hay desperdicio. Por eso, al final, el Señor habla de 3 levaduras. La de los religiosos, que no sirve para nada, porque no viven en el reino de los cielos, viven en las reglas del mundo. Entonces no funciona el evangelio en las reglas del mundo. Los de los políticos tampoco funciona. ¿Han arreglado algún político el mundo? Jamás. Nunca. ¿Ya? Y la levadura que está en Mateo 13:33 dice, otra levadura les dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando yo vivo en el reino de los cielos y tengo el Espíritu Santo y tengo la unción y tengo a Cristo en mí, donde yo vaya voy a convertir a las personas se van a convertir porque vivo en el reino del cielo, y al conocer el reino del cielo van a bajar sus defensas y van a entrar en este reino del cielo, porque tú puedes llevar el reino del cielo. Ahora, en el reino del cielo los muertos resucitan,
enfermos se sanan, los demonios se van, salen y se son sanados, porque la mayoría de los demonios causan enfermedades. Un 90% más de las enfermedades son causadas por demonios. Entonces, esa es la levadura que nosotros llevamos, que podemos influir y podemos cambiar el ambiente de un lugar con solo entrar, porque contigo entra el reino de los cielos. Y eso hace que la gente ceda a sus intereses y a todo lo demás. O sea, cuando tú realmente muestras a Cristo, la gente puede escoger, algunos como hicieron los famosos, los 10 leprosos, volvió uno, pero no van a poder decir que no se les mostró el reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso es necesario que cada uno de ustedes viva en ese reino y mostremos ese reino, porque si nos sumamos todos y todos vivimos en el reino, vamos a tomar toda esta ciudad y después el país y otros países. De eso se trata el avivamiento. Gente que vive y lleva el reino y lleva aquí adentro a Cristo, el Rey. Amén. Pongámonos de pie.